Nicolás Susi. Buenas noches, apreciadas compañeras y compañeros. Pues debido a las dudas que han surgido respecto a las llamadas, al formato de llamadas de acompañamiento a nuestros usuarios, voy a hacerles unas explicaciones de las dudas que me han hecho y que me han dicho para poder resolverlas así, y si quedan otras, pues me pueden escribir al interno. Primero que todo, pues lo ideal es que todas tenemos nuestro directorio de los usuarios activos a los cuales nosotros debemos hacer las respectivas llamadas. Ese directorio nos lo envió la jefe hace unos días, entonces lo que íbamos a hacer era filtrarlo, ¿sí? En el caso mío, entonces yo filtré los míos que me correspondían, los usuarios que me correspondían, y me quedaron un total de 13 usuarios. Lo ideal es dividirlo en dos grupos, pues como no puede ser grupos iguales en el caso mío, entonces dividí en dos grupos, el grupo 6 y el grupo, un grupo de 6 y otro grupo de 7. Si nos damos cuenta, en el calendario que yo diseñé con las debidas prácticas que iba a realizar en cada llamada, ustedes se pueden fijar que en el día 24 llamé al primer grupo y el día 25 ya llamaba al segundo grupo, luego el 26 nuevamente el primer grupo, el 27 el segundo y así sucesivamente. Hay veces que nos ocurren novedades, las cuales pueden ser que nos ocupemos en entregas de raciones, nos ocupemos en algunas cosas que nos pidan extraordinarias y no podamos realizar esas llamadas de alguno de los dos grupos y tengamos que, por ejemplo, el 25 o el 26 retomar todas las llamadas, o sea, el total de 13, 12 o 14 llamadas que ustedes tengan asignadas. Entonces lo que se puede hacer en ese caso es que se realicen todas las llamadas, pero que en los formatos quede como si lo hubiéramos hecho en días diferentes. Es entonces que si yo, por ejemplo, hice las llamadas del día 24 y el día 25, yo voy a reportar el día 24 el primer grupo y el segundo grupo el día 25. Y esa novedad la manejamos internamente para saber que ese día pues hubo algún inconveniente, siempre pues avisando por qué no se pudo hacer. ¿Por qué no podemos llamar todos los usuarios del mismo día y reportarlos del mismo día? Porque según el instructivo del ICBF nosotros tenemos que durar aproximadamente entre 20 a 40 minutos. Eso quiere decir que si nosotros vamos hacia hacer las cuentas, nosotros vamos a pasarnos de las 4 horas que estableció el ICF que debíamos llamar. Y si ponemos 12 llamadas en 4 horas, no van a dar las cuentas del tiempo para que nosotros supuestamente debemos haber estado en llamada. Entonces, para que eso tenga concordancia. Otra vez que me hicieron fue, algunos papitos hay que llamarlos en horarios de descanso, por ejemplo, el mediodía, a las 7. Esas cosas hay que también aclararlas porque recuerden que debemos hacer 4 horas consecutivas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos internamente que estamos llamando a los papitos en, en horarios de descanso de ellos, o sea, al mediodía o después del trabajo, pero nosotros lo vamos a reportar con una hora que nos coincida con las 4 horas seguidas que tuvimos que estar atendiendo a nuestros usuarios. Es decir, que si yo reporto que inicié a las 8 de la mañana con mi llamada, se supone que voy a terminar a las 12 del mediodía. Sin embargo, hay veces que llamamos 12 y media a 1. Esas llamadas de 12 y media a 1 las ponemos en una hora que sea en horario acorde a las 4 horas que voy a trabajar. Listo, ya una vez organicemos eso, vamos a abrir el formato de acompañamiento telefónico. Yo lo tengo organizado así, pero ustedes cada una, algunas lo manejan manual, otras digital, otras con otro nombre, no pasa nada. Yo lo manejo de esta manera porque pues
de esa manera lo diseñé yo, y de pronto pues sí, si les llama la atención mi formato, yo se los puedo a pasar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el 25, que es hoy, yo tuve 7 usuarios por llamar, ¿sí? Entonces, lo primero que debo hacer es colocar quién es el agente educativo o la persona que está llamando, la fecha, el nombre de la unidad y el código si lo tenemos, no lo tengo, si alguna me lo quiere compartir. Perdón. Relaciono los nombres de mis niños o mis usuarios y los números de teléfono. ¿Qué hago yo? Yo, como uno llama y por lo general, pues siempre, obviamente a contestar los padres, entonces yo coloco en la otra hoja los nombres de las mamitas o los papitos de estos niños para saber a quién me voy a dirigir yo. Entonces yo llamo y hablo con la señora, por ejemplo, en este caso, Emirgen. A veces les pongo el apellido para hacer como más formal. Ya una vez me presento, entonces yo coloco la hora de inicio, ¿no? Fue las 8 de la mañana. Aquí yo me presento, digo dónde estoy llamando, les pregunto cómo se encuentran y luego les pido que si tienen algunos minutos que me puedan dedicar para hacerles algunas preguntas y darles unas recomendaciones. Entonces ahí ellos me dicen que sí, yo empiezo a preguntar que cuántas personas viven en el hogar, luego les pregunto que cuántos niños hay, voy marcando las casillas. Luego pregunto si hay mayores de 60 años y en esta casilla, que es la 8, la número 8, les pregunto si hay algunas personas que tengan síntomas de enfermedades respiratorias, por ejemplo, asma, moquitos, dificultad para respirar, tos, estornudos, congestión nasal. Entonces ellas en este caso me dijeron que habían los dos niños que están ahí, están presentando síntomas de gripe. Se les pregunta si esas personas están aisladas o bajo cuidado médico. Ellos van a decir, no, pues es que yo le estoy dando acetaminofén, o sea, los están automedicando. Eso no quiere decir que estén bajo cuidado médico, quiere decir que los están automedicando, entonces le marcamos que no. Aquí solamente dice en la casilla 10, marques no, o sea, si no tienen agua para cocinar o tomar, marque con una X. Por lo general, casi la mayoría de nuestros usuarios lo tienen, ¿no? Pero si llegado el caso se presentara, le marcamos una X. Digamos que en este caso se presentó. Luego, la misma pregunta, si no tienen agua de acceso a frutas y verduras, marque con X. Si no, entonces ellos le van a decir, sí, yo consumo verduras, pero la fruta me queda difícil. Puede entendible porque la economía está un poco decaída. Entonces, pues marcamos con una X si no tienen acceso ni a frutas ni a verduras. De lo contrario, lo dejamos en blanco. La novedad 1, esa es la duda que muchas han tenido y han fallado pronto en ello. Si la novedad 1 quiere decir para, eh, para, las, para las personas de la novedad 1, quiere decir en los casos que, aquí yo se los relacioné porque a veces a uno se le olvida, violencia doméstica, violencia contra niños o niñas o prácticas de castigo violento. Solo en esos casos. Si ustedes me marcan aquí una X y me lo dejan en blanco, están queriendo decir que allí hay violencia doméstica o hay violencia dentro del hogar, ya sea para niños, niñas, madres gestantes, bueno, cualquier clase de violencia. Si la hay, marquen la X y aquí en las observaciones, por ejemplo, violencia doméstica. Lo escribí en caso de que la haya. Si no, la dejamos en blanco. ¿Listo? No hay novedad 1. En caso de la novedad 2, dejan al cuidado los niños y las niñas, personas extrañas o hermanos menores de edad. Dejan al niño solo o se evidencia permanencia en la calle o sitios de riesgo.
algunos papitos, como tienen que trabajar, nos van a contar que los niños o las niñas están con los hermanitos, pueden ser adolescentes o con los primos, los tíos. Entonces, en caso de eso, le marcamos la novedad acá y al cuidado del hermano adolescente, ¿sí? Ahí le marcamos la novedad. Si es, por ejemplo, que se lo llevan a trabajar porque no tienen con quién dejarlo, entonces el niño acompaña a la madre al lugar de trabajo. Quiere decir que lo estás poniendo a un riesgo. De lo contrario, si no aplica ninguna de esas novedades, ni la 1 ni la 2, no la llenen, déjenla en blanco. No llenen esa casilla con nada. Me están llenando las casillas a mano con asteriscos, con cosas que se pueden prestar para confusión. Déjenlas en blanco. Entonces, aquí vamos a indicar las prácticas trabajadas. En el video instructivo del ICBF nos dicen que debemos trabajar 4 prácticas a la semana. En mi caso, yo planteé personalmente, cada una va a plantear según como lo quieran trabajar, va a plantear pues su modelo de cómo van a manejar sus prácticas. Yo planteé que iba a manejar la práctica 1 y la 2 en la primera llamada y luego en la siguiente llamada, porque en esta semana hago 2 llamadas a cada grupo de usuarios, voy a trabajar otras 2 prácticas y completaría 4. Van a haber semanas en que son más largas, entonces podemos hacer una práctica un día, al siguiente día 2 prácticas y al último día otra práctica. Y en lo que es la Semana Santa, ahí sí solamente tenemos que aplicar unas 2 prácticas porque es media semana prácticamente. Bueno, ¿en qué se diferencia que yo les decía las que tienen formato digital? Cuando vamos a sumar acá, ustedes se dan cuenta que yo tengo una fórmula y suma todos los totales de las personas que conviven en casa. El total de las personas de 0 a 5 años, el de mayores de 60 lo suma, los que tienen síntomas de enfermedades respiratorias, las personas que se encuentran aisladas bajo cuidado médico. Aquí se me olvidó también decirles que si alguno de nuestros usuarios no nos contesta, dejamos la hora en la que lo estuvimos llamando y obviamente no vamos a marcar la hora finalizada de la llamada porque no nos contestaron. ¿Listo? Entonces dejamos las casillas en blanco. Quiere decir que no pudimos contactar a esa persona, ¿no? Ahora, ¿qué también tengo acá? Este sí me toca manual. ¿Por qué? Porque aquí es lo contrario. Aquí dice total de hogares con acceso a agua. En este caso yo había marcado una X en no tiene agua. Entonces quiere decir que de las 3 llamadas que me contestaron, una no tiene agua. Aquí me tocaría poner 2 que sí tienen, ¿sí? Es el contrario de estas X. Si aquí dice personas que no tienen, si no hay ninguna de las 3 con alguna X, yo dejo las 3. ¿Listo? Aquí en novedades, yo tengo otra fórmula para novedades que en caso de que yo marque alguna X en estas casillas, a mí automáticamente me va a sumar el número de novedades. Como no tengo ninguna novedad, yo la borro y ustedes se dan cuenta que desaparece. Y aquí en novedad 2, de la misma manera la fórmula, si la tiene, él me la va a contar automáticamente. Y aquí, en cuántos usuarios yo llamé, pues yo llamé a todos, pero no tuve respuesta de todos. También tengo una fórmula que me cuenta el número de usuarios a los que yo estuve llamando. ¿Listo? Entonces, esto es respecto al consolidado, a formato de llamadas del ICBF. Por favor, pues si tiene alguna duda respecto a cómo llenar este formato, pues me lo van
indicando y yo le voy resolviendo todas las dudas y las inquietudes que tengo para poder hacer ese formato lo más dinámico posible. Bueno, muchas gracias.